apaga la luz. ¿Crees que estás solo? Entra en un mundo donde movemos el misterio con normalidad. Vive el misterio con nosotros. Ayúdanos a buscar respuestas. Un programa escrito y dirigido por Yolanda García Mena y José Antonio Roldán Sánchez. En la búsqueda. Muy buenas, mis buscadores, bienvenidos una semana más aquí en La Búsqueda. Muy buenas, José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Yolanda, pues aquí de vuelta, aunque siempre digo lo mismo. Si llevas un tiempo sin escucharnos, has notado que hemos estado un tiempo sin emitir, y si eso os escuchaste ayer o la semana pasada, pues no pasa nada. Bueno, lo importante es que seguimos en la búsqueda de respuestas. Sí, ya sabéis que intentamos poner el programa cada semana, pero como dijimos en la vuelta del programa, no podíamos garantizar que el programa fuera semanal. Intentamos que lo sea, pero sí que es verdad que alguna semana, pues por unas cosas o por otras, pues no podemos grabar. Así que hay que decir a aquellos que siempre nos dicen, es que sois tan malos que el programa lo vais a dejar o lo van a echar de algún sitio, no sé dónde estamos para echarnos. Pues no, seguimos. Porque somos personas normales, sí. haciendo un podcast de misterio. Y Yolanda me mira como diciendo, ¿este café era soluble o llevaba otra cosa? No sé. Bueno, seguimos con el programa. Recordaros... Un momento, hay que hacer un inciso pequeño, Yolanda, mientras hacemos el programa, porque hoy no tenemos muñeca, no tenemos T-Rex, pero tenemos... Bueno, eso de que no tenemos muñeca, porque la muñeca la tenemos ahí en la No. Tenemos a Thor, que se ha metido aquí, que está ahí. Muy bien, perfecto. Pues nada, ahora hacemos un parón y lo sacamos. No hacemos un parón. Si quieres, yo digo cualquier cosa, puedes abrir la puerta, invitar, más que nada, para que la gente que le guste... ¿Hacer los ruiditos? Claro, no, me refiero a eso, que aquí no hay maltrato animal. Podemos afirmar y afirmamos que ningún gato ha sufrido daño durante esta expulsión del... Se ha ido, Sí, sabía que... ha dicho, uy, ¿yo qué hago aquí dentro? Estos locos aquí, y a ver qué Básicamente también ha dicho, no hay comida, que es lo que yo buscaba, y dice, me voy. Pues bueno, esto es misterio resuelto. Os recuerdo las vías de comunicación para poneros en contacto con nosotros y contar vuestras experiencias, como van a hacer pues las personas que van a salir hoy en el programa. Tenéis el 673 44 50 80 en la búsqueda radio @gmail.com, todas las redes sociales que tenemos, TikTok, Facebook, Twitter, X, Reddit, Instagram. Hay de todo. Hay más, por eso. Hay más, pero bueno, todas estas nos podéis encontrar tanto como en la búsqueda radio, Yolanda García Mena o José Antonio Roldán Sánchez. Y luego en todas las descripciones de los audios, tanto que emitimos en iVoox como en Spotify, como en las diferentes plataformas, tenéis un enlace directo tanto al grupo de WhatsApp como al grupo de Telegram. Dicho esto, vamos a ir, si te parece bien, José Antonio, con la primera experiencia, que en esta ocasión es ser quien nos la explica mediante un audio. Estamos hablando de Álvaro, que Álvaro apareció en un programa de Los Sin Nombre. El número 34. El número 34, que nos explicó pues una experiencia muy interesante, y ha tenido de bien el contarnos otras dos experiencias muy curiosas que nos dice, ya veréis que vamos a poner una, después la otra
porque en el mismo audio están las dos, y él mismo es el que nos comenta que, bueno, a ver qué es lo que la gente opina, si creen que tiene explicación, si creen... Bueno, vamos a escucharla y a ver qué dicen nuestros buscadores. A ver, el primer caso fue en el mes de octubre en un servicio que me enviaron a un edificio de oficinas que estaba vacío. O eso creía yo, claro. Y bueno, pues una noche, estando allí en el edificio, abajo en recepción, claro, ni qué decir tiene que no había nadie, como suele ocurrir. Estaba yo solo, todo cerrado, es un edificio grande, ¿de acuerdo? Y como dato curioso, hay 3 puertas, que es un pasillo que hay desde recepción hasta la zona de la cocina, donde hay microondas y tal, y hay 3 puertas, que son los aseos. Tengo que decir que las puertas están con un muelle de tal manera que se cierran automáticamente y se cierran no dando un portazo fuerte, pero sí se cierran un poco fuerte, ¿no? Y quiero dejar esto claro porque para abrir la puerta tienes que hacer fuerza porque hay un muelle y cuando lo sueltas la puerta cae. Tengo que decir también que en esos aseos no hay ventilación, es solamente un extractor, con lo cual la posibilidad de corrientes de aire, cero. Bueno, pues una noche fui a recorrer ese pasillo y cuando pasé por una de esas 3 puertas, se oyó un portazo impresionante en una de esas 3, claro, yo no sabía en cuál porque fue una vez pasé las 3 puertas y claro, imagínate el susto que me di, ¿no? O sea, casi salté y todo del susto. Me di la vuelta, estaban las puertas cerradas y claro, la reacción principal ¿cuál es? Pues meterte en los baños para asegurarte de que no hay nadie, pero es que no hay nadie, porque en ese edificio solamente estamos los vigilantes, es decir, por turno, ahí no entra nadie. Claro, empecé a revisar los baños y ahí no había nadie. Claro, evidentemente, yo buscándole explicación, claro, estuve toda la noche mosqueado, ¿no? Me tuve que distraer, pues ya sabes cómo es esto, leer un libro o ver una serie, pero el susto me lo llevé, fue un susto monumental, porque vuelvo a repetir y reiterar, si fuera una puerta sin muelle, se puede abrir y cerrar fácilmente, pero es que hay que hacer fuerza. Y nada, luego a partir de ahí empecé a escuchar por ese pasillo como movimiento, como gente, como si hubiese gente trabajando. Y eso duró pues unos días. Ya dejé ese edificio y bueno, esto yo creo que es una cosa bastante importante. Yo desde luego no suelo dar mucha importancia a este tipo de cosas, pero desde luego no me quedó más remedio que dárselas porque explicación cero. Y luego, hará como cosa de 10 días, estoy en otro edificio, que son unas oficinas, aquí sí hay gente, ¿de acuerdo? Pero en los fines de semana no hay absolutamente nadie. Y me llamó también la atención porque son 2 edificios, ¿no? Y me dijo el compañero que, bueno, que había 3 ventanas abiertas, se veía desde fuera, ¿no? Que si no me importaba que la cerrara, ¿no? El compañero se fue, hablo un fin de semana en el que no hay nadie en el edificio, solamente yo. Y bueno, pues efectivamente, son de estas ventanas que se abren hacia afuera, ¿de acuerdo? No son correderas, se abren hacia afuera y lo mismo, tienes que abrir el maneral, empujar hacia afuera, son ventanas que no se abren mucho, ¿no? Lo justo, que son de estas que llamo yo antisuicidios, para que la gente no se tire. Y bueno, pues subí a ese edificio, tuve que abrir la puerta, es una oficina, ¿vale? Aquí sí que hay gente, pero ya digo que no había nadie. Abro la puerta y cierro las 3 ventanas, ¿de acuerdo? Bueno, bien. Me bajo y hasta ahí todo bien. Pero al día siguiente, ¿de acuerdo? Relevo al compañero, ¿vale? El compañero me comentó que no hizo la ronda porque como la hago yo, pues él no subió a ningún edificio. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que al mirar para arriba de las 3 ventanas,
una estaba abierta. Y ya yo pensé, lógicamente, ya empezamos. Ya empezamos porque, bueno, me da igual que se hubiesen abierto las 3 a la vez, que las 2 o que una. Y estaba abierta. Claro, le comenté al compañero después, digo, oye, digo, ¿tú tocaste las ventanas y tal? Dice, no, no, yo no subí. Claro, no le dije nada al compañero, ¿no? No le voy a decir que cerré las ventanas y que apareció una abierta, porque lógicamente no me va a creer. Y bueno, esto es lo que te quería contar, José. Bueno, me gustaría bueno, que la gente opinara, porque explicaciones, desde luego, para esto son cero explicaciones. Venga, José, un saludo. Bueno, a ver, curioso es. ¿Que pueda tener explicación o no? Bueno, podría tener explicación, pero claro, es él el que siempre está allí, es el que sabe lo que es normal y lo que no, si es posible que haya alguien que haya podido abrir esa ventana, por ejemplo, en el de la segunda experiencia, esas puertas. Bueno, desde fuera lo podemos ver más o menos sencillo, pero realmente el que está todos los días allí y sabe la casuística del lugar y todo, pues es el que puede decir, oye, esto es raro. Claro, y entonces también desde mi punto de vista personal, que he estado en algún tipo, no como él, que es vigilante con el tip, digo esto porque si no, no él, pero hay muchos vigilantes que no escuchan, que dirán, es que no es lo mismo ser auxiliar de seguridad que vigilante, y es verdad. Pero bueno, estando en esa situación que te hacen hacer las rondas en lugares muy grandes, como él comenta, pues tú pasas tantas horas allí que te conoces todos los ruidos. Inicialmente puede ser que alguno te, más que asustarte, bueno, algunos sí, pero cuando ya vas reconociéndolo, ya es como parte de la ronda, parte de incluso que si no escuchas el ruido te sientes extraño, y cuando se sale algo de lo habitual, que creo que es como comenta Álvaro, pues le prestas más atención. Porque en algunas ocasiones es como lo ves tanto que, por ejemplo, yo estoy mirando esta botella, estoy harto de verla, no diré la marca porque no nos paga Fonbella por, bueno, sí lo he dicho, por decirla, es rellenada, por eso. Resulta que a lo mejor un día no está y yo voy a seguir viéndola, porque es habitual. Y en una ronda, que donde tienes que marcar tu paso, que siempre suele haber lo mismo, y sobre todo si estás solo, también coges tus rutinas para todo, incluso para el baño, para comer. Y en esta ocasión, y yo creo que Álvaro también en ese sentido es un poco que tomas te vuelve un poco maniático con el asunto de cerrar las ventanas, cerrar las puertas, para no encontrarte con sorpresas no del más allá, sino del más aquí, para que no te entre nadie, por si alguien te entra, tú poder percatarte de que te entra. Y yo creo que también va, por eso él destaca tanto, que algunas personas pueden decir, es que lo mismo tiene una explicación sencilla y sencillamente, pues, te la dejaste tal como estaba, o el compañero se la dejó así y entonces por eso pasó eso. Pero cuando tú estás habituado, que tú bien lo sabes, que ya luego estás en casa y años después de no hacer eso, si es con la manía de cerrar las puertas, las luces, ¿vale? Y bueno, quien nos esté escuchando, sea auxiliar de vigilancia o control de accesos, que sea vigilante con su TIC, con su plaquita, y haya tenido algún tipo de experiencia similar, pues que se ponga en contacto con nosotros, o bueno, si haces otro tipo de labor, que también puede ser, por ejemplo, auxiliar de enfermería, celadores, que estés en algún momento solo en una planta de lo que te toca trabajar y te pasa algún tipo de esto, o incluso si estás acompañado y te pasa algún fenómeno paranormal, que se ponga en contacto con nosotros. Exactamente. Muchísimas gracias, Álvaro, por habernos contado estas nuevas experiencias. Y bueno, José Antonio, vamos a dar paso a... Bueno, explícalo tú mismo. Es que... bueno, sí, vale. Es que ahora mismo no sabía que venía. Si era un caso o era lo que vamos a escuchar ahora, que en el programa anterior, Josep Cozar nos trajo el caso de
que pusimos unas grabaciones de una experiencia que él tuvo junto a otra persona haciendo experimentación de teleradio en una antigua casa consistorial donde hubo un suicidio y Caldas de Montbui era el lugar, en la antigua casa consistorial, y pusimos esos dos cortes. Sí. Pues entonces había un poco de debate en iVoox, sobre todo sobre el tema, y también una respuesta de un amigo investigador, Francisco del Toro, que ha estado aquí incluso contando experiencias personales y casos investigados por él, y él es muy aficionado al tema de la transcomunicación, pero también a la radio convencional y a las emisoras de radio en general, y bueno, la comunicación a través de emisoras de radio. Y bueno, él, que ya tiene una edad, no le estoy diciendo viejo, pero tiene una edad como yo, lleva muchísimos años en el tema. Y también pues lo mismo que ha hecho en el iVoox, que la gente si quiere puede entrar y comentar y todo eso, y en Spotify también, lógicamente, o en las demás plataformas, pues hablándolo, pues le digo, oye, pues grábame lo que me estás diciendo, para que la gente, si quiere, que como pones una serie de ejemplos que me estás diciendo, pues me lo grabas y lo ponemos. Si te parece bien, vamos a escuchar un poco lo que podría ser la explicación a lo que... ¿Te acuerdas que tanto Josep Cozar como nosotros tenemos una duda razonable sobre lo grabado allí? Que no tiene que ver con el caso en sí, sino que sencillamente fue un experimento de teleradio. Y, bueno, Francisco del Toro, investigador sevillano, puede haber dado una explicación a lo que se grabó ahí con ejemplos. Pues vamos a escucharlo. Muy buenas, buscadores. En el anterior programa se puso unas presuntas inclusiones hechas por Transradio, y puesto a analizar, yo he encontrado una explicación lógica que creo que también uno de los autores la pedían, y nosotros que es la siguiente. Posteriormente averiguar en la banda de frecuencia en la que se había realizado, me enteré que era la banda de 8 MHz. Pues en esa banda, lo que es al principio de la banda, está lo que se llama servicio móvil marítimo, que, como su nombre indica, está dedicada a las estaciones costeras con los barcos. Al final de la banda también de los 8 MHz está el servicio móvil aeronáutico, que se utiliza desde control de tierra con los aviones cuando estos pierden cobertura, es decir, cuando están sobre el Atlántico no hay nada, entonces se ponen en contacto, por ejemplo, con la de Santa María Radio, que está en las Islas Azores. Pues para mi opinión no es más que el receptor estaba puesto en el modo de recepción de AM. Explico, la AM, la FM, la banda lateral son modos de recepción y transmisión. Entonces estaba puesto en AM, y lo que pasó es que recibió una señal en banda lateral. He hecho unas capturas en banda lateral, puesto el receptor en AM, y después esa misma recepción pasé el receptor a banda lateral para que se vea la diferencia y la semejanza que tiene con la inclusión. Primero pongo la captación en AM de una emisión en banda lateral. Pues bien, una vez que habéis escuchado este pequeño galimatías, os paso a poner la grabación una vez puesto el receptor en banda lateral, que veréis cómo perfectamente se escucha la conversación.
Okay, sir. Put my call sign in the packet cluster. Thank you very much. You're welcome. 53. All the best. This is Echo Alpha 9 Kilo Bravo. Echo Alpha 9 Kilo Bravo. QRZ. Nada que ver una cosa con la otra, ¿cierto? En una no se escucha solamente nada y la otra se entiende perfectamente la conversación. En este caso eran dos radioaficionados que estaban conversando. Y a continuación, y sin modificar ni nada, voy a poner la inclusión que salió en el anterior programa para que comparéis y vosotros mismos saquéis las conclusiones. Podéis dejarnos algún mensaje a través de alguna de las emisoras. Bien, y ya he escuchado esto y dada mi experiencia de muchos años de radioaficionados y sé perfectamente distinguir lo que es un modo de modulación de otro y demás, pues yo me atrevo incluso a decir que lo captado es una llamada que está realizando una estación, porque se escucha que repite exactamente lo mismo dos veces. Y viéndolo en el gráfico, en el programa que estoy utilizando para grabar, se ve que los picos son exactamente los mismos. Pues con esto ya me despido y no espero no haberos aburrido ni haberos confundido mucho. Si hay alguna duda o algo, pues en este programa, en los comentarios de iVoox, me los podéis hacer llegar. Un saludo a todos. Y bueno, ya hemos escuchado a Francisco, la gente que opine, porque yo sé que hay muchísima gente que nos escucha que ha hecho experimentación en Transradio o separándolo lo de Transradio, bueno, que en este caso sería lo lógico que se has experimentado, puede ser, digamos, opinar sobre el tema, si no también, pero si no con una base, que nos alejamos un poco de la simple, por decir algo, grabación para obtener parafonías y psicofonías, y es algo más, ¿no? Uh-huh. Y pues puede opinar, ¿no? Y, pues sí. Y ahí estamos abiertos, si es un caso que sigue abierto y si lo encontramos explicación, pues maravilloso. Bueno, pues vamos, muchísimas gracias, Francisco, siempre está bien, siempre aprendemos un poquito con nuestro amigo. Y ahora nos vamos a ir a la siguiente experiencia que nos la ha mandado Javier, y es de estas experiencias que que pueden llegar a hacerte mirar debajo de la cama antes de apagar la luz. Javier, este oyente que nos ha mandado esta experiencia, es técnico de mantenimiento y le toca subir mucho a lo que es una zona del Pirineo aragonés llamada Puerto de Somport, ¿vale? Hace un par de meses, en una noche de estas que dan tan mal rollo, con niebla cerrada, que no ves ni a 3 metros, Javier subía con su todoterreno hacia un túnel que está yendo a ese trayecto. De repente, en mitad de la carretera, nos comenta que se encuentra una maleta, ¿vale? Una maleta aparentemente de estas antiguas, de estas que son así como de cuero, abierta y con toda la ropa desparramada por el asfalto de la carretera por donde él estaba transitando. Que eso ya de por sí es algo que según cómo vayas conduciendo, lento o rápido, puede pillarte de sopetón. Pues lógicamente Javier frena, baja la ventanilla y grita pues por si hay alguien por allí. La cuestión es que nadie le contesta, no ve nada, solamente escucha, pues decir algo, el silencio del monte. Se baja a apartar la maleta,
pues para no atropellarla, para que no le pase sobre todo algo al coche, ¿vale? Porque nunca se sabe lo que puede haber dentro. Y cuando la toca, nota, ¿vale? Cuando está intentando quitar todo lo que es la ropa desparramada, que la ropa está caliente. Podríamos decir como si ahora tú cogieras, te quitaras la ropa, la tiraras allí y ese calorcito, ¿vale? Que queda impregnada pues en la ropa. O sea, te encuentras en un puerto de montaña, una maleta abierta, la ropa desparramada y calentita. Calentita y con la preocupación, entiendo también, de Javier, de que aunque pueda ser que no pase gente a según qué horas, claro, entre todas estas que venga un coche. Te venga un coche. Bueno, la cuestión es que lógicamente Javier se queda mosqueado, guarda un par de cosas en la maleta y al levantar la vista ve a una mujer de espaldas. Esta mujer se encuentra parada en el arcén y está mirando hacia uno de los barrancos que se encuentran allí, ¿vale? Vale, me aclara como siempre las apariciones de carretera suelen ir vestidos de blanco, ¿vale? Que en esta ocasión no iba vestida de blanco. Iba con un chándal gris normal y corriente. Era una aparición de estar por casa. ¿Vale? Pero que esta persona, ¿vale? Esta mujer iba empapada de arriba a abajo. La cuestión es que Javier, lógicamente, como haríamos cualquiera de nosotros, le pregunta que si se encuentra bien, que si ha tenido un accidente, si le ha pasado cualquier cosa. Claro, porque hasta ese momento piensa que es una persona. Claro. A ver, o sea, no estaba hablando de apariciones todavía para él. No. La cuestión es que la mujer no se gira y esta persona, esta supuesta aparición, lo único que hace es empezar a caminar de una manera peculiar, ¿vale? Porque nos comenta Javier que va arrastrando los pies, se va hacia la niebla que comentábamos al principio, tan espesa que no se veía casi nada, ¿vale? Él la sigue unos metros con el coche, ¿vale? No va caminando, dándole ráfagas para que esta mujer pues no se pierda. Y comenta que ve como esta mujer entra en un sendero donde es imposible que pase una persona pues si no va con linterna, ¿vale? O sea, si no vas ayudándote con algo. Lo más fuerte viene ahora, ¿vale? O sea, Javier, si lo más fuerte viene ahora con sí, todo lo que llevamos. Imagínate, Javier llama a la Guardia Civil por si alguien se había escapado de una residencia o yo qué sé, si se estaban buscando a alguien que se hubiera desorientado, vete tú a saber, ¿vale? Cuando llega la patrulla y rastrean ese sendero, pues entiendo que fueron con linternas, bueno, ya preparados pues para buscar a alguien. Pues no encuentran a nadie. Pero lo que sí que encuentran son las huellas de la mujer en el barro del sendero. Comenta que las huellas iban caminando normal y de repente, en mitad del camino, desaparecen, se cortan en seco. No había más pasos, ni rastro de que hubiera saltado, tampoco había ningún sitio donde pudiera haber saltado. Bueno, como si esta mujer hubiera entrado en el sendero y de golpe porrazo se hubiera esfumado. Curiosamente, Javier me cuenta que en su maletero, después de ocurrirle todo aquello, guardó un cepillo de pelo que recogió en la carretera. Ojo, que también te la Javier. Pero bueno, sabemos si lo guardó luego se lo doy o lo guardó por lo que sea. Pero claro, yo ya no sé si lo que me dice ahora es referente a que si tú coges algo que a lo mejor no tendrías que haber cogido, que estaba ahí sin tener que estar, ¿vale? De eso ya podemos hablar nosotros pero mucho. Nos dice que cada vez que pasa por ese trayecto algo nota, algo raro pasa, o se le enciende la radio. Pero o sea, el cepillo se lo quedó.
Sí. Bueno, no sé, que pues, yo que sé, por ejemplo, que nos dice que, por ejemplo, que la radio se vuelve loca o que se resintoniza una emisora francesa donde solamente se oye a una mujer llorando. Bueno, esto nos dice Javier. Bueno, a ver, entiendo que la Guardia Civil, una vez que va allí y pasa todo esto y no hay ninguna denuncia de desaparición ni no hay nada, pues entendería que, bueno, o lo mismo él vio una cosa que no era, pero bueno, aunque estuvieran las huellas ahí, podría ser de cualquier cosa. Ya, pero cualquier claro, persona. Que no sé, que desaparezca así de esa manera es curioso. Bueno, a ver si Javier nos va informando en un futuro de más sobre este caso, porque la verdad es curioso. Y sobre el cepillo, claro, dice que pasa por ahí y les pasa esas cosas. Tira el cepillo. Claro, no sabemos si el cepillo te lo has quedado, Javier, o no, porque claro, mira, yo aquí... supongo que si sabe que puede pensar que es algo extraño, pues bueno, lo tiene guardado, pues sí, sobre todo si es seguidor de este tipo de experiencias, pues diga, oye, mira, como un recuerdo de algo que me pasó, pero claro, si sigues pasando por allí y te sigue pasando cosas raras, pues no sé, creo que tal vez sería el momento de tirar ese cepillo. Sí, a ver, yo en este caso, ahora como si le explico y me dirá Yolanda, es que ya nosotros ahora no vamos a lugares de misterio. Bueno, no podemos ir, porque ya tenemos dos misterios en casa y es difícil, aparte. ¿Qué es un lugar de misterio? Bueno, eso ya será otro programa en otra ocasión. Pero sí cuando hemos podido ir a lugares de misterio, y bueno, yo no soy de voy a tu casa y me llevo un cenicero, pero bueno, si vas a un sitio abandonado y encuentras, yo que sé, algo extraño, tipo un expediente médico, si vas a un hospital, a un sanatorio, o a cualquier cosa así, un objeto raro, dices, pues, qué interesante. No, yo no puedo cogerlo. Por si acaso Yolanda me dice, no, y no sé qué... el otro día que buscábamos una cosa que nos llevemos a un sitio, una caja, ¿no? ¿Era de un sitio o qué bueno, era? Fue un regalo que nos hicieron hace bastante tiempo. Y bueno, yo hasta hace poco no era muy creyente en esto de las malas energías, de las cosas que te pueden regalar con mejor o peor intención, o a veces que te hacen un regalo y aunque sea con buena intención, pues si esa persona te tiene un poco de envidia, por llamarlo de alguna manera, pues no sé. Bueno, o incluso aunque no sea directamente. Vale, la cuestión es que tenía pues una cajita, ¿vale? Con unas cositas que venían dentro. Y no sé si fue cuando nos pasó todo lo del piso, que nos tuvimos que mudar, o fue un poquito antes, que veíamos que las cosas no acababan de arrancar. Decidimos, junto a nuestro hijo y nuestra hija, bueno, nuestra hija era más pequeña, pero nuestro hijo ya era más mayor y ya se enteraba, pues decidimos esa cajita, guardar, bueno, ir a enterrarla o ponerla en un lugar para tenerla lejos de nosotros. Y bueno, hace poco fuimos a buscarla y no la encontramos. Sí, encima... Más que nada porque a nuestro hijo le hacía gracia, nos dijo, ¡ay, esa cajita! Que se acordaba. Sí. O sea, si tú eres psicólogo o psicóloga y estás escuchando, no te preocupes. Gracias a nosotros puede ser que en un futuro tengamos niños con traumas que piensen que una cajita con cosas dentro puede traer negatividad. O sea, no se te quita el trabajo. Bueno, sí que se explique, sí que le explique. Sí, no, sí, pero a ver, en principio no, porque tenemos un niño que es muy reflexivo, que hoy, por cierto, te lo decía, ¿no? Y me decía, íbamos para el coche, que tiene que ver con el misterio. Sí, porque me he quedado así yo como, sí, vale, pues estamos, no, porque como se lo he dicho ahora de camino y no a Yolanda y no hemos podido revisar para darle explicación, antes de verlo tenemos que verlo. Voy a llevarlo a un sitio que tiene una reunión los niños de su curso en un sitio de aquí de donde vivimos, y me dice, papá, una pregunta, ¿te puedo plantear un tema? Porque nuestro hijo es así, una pregunta. Dice, los ciegos, ¿cómo cierran los ojos para dormir? Claro, pero es lo mismo, entiendo que es lo mismo. Claro, yo he dicho, ya si eso tu madre luego cuando lo mire te lo dirá. Pero que tenemos un niño así de reflexivo, ¿no? Que eso está bien. A ver si algún día, por fin, porque últimamente sí que quería hablar y no lo estamos dejando, porque no nos podemos coordinar, pero que tenemos un niño que le gustan los temas de misterio. Ya hablará algún día. Bueno, nos vamos a ir a la siguiente experiencia, que en esta ocasión nos la envía Elena de Madrid.
Y nos dice esto, nos dice que se acaba de mudar a un piso en el centro y dice que no está precisamente sola, ¿vale? No sé si estaríamos hablando de otra cosa, ¿vale? Me cuenta que la otra noche estaba ella tan tranquila en el sofá, leyendo con su lamparita y de reojo, ¿vale? Ve una sombra pasar por el salón hacia el pasillo. Esto me suena, ¿eh? Esto lo hemos escuchado varias veces. Sí, varios casos diferentes. Ella, lógicamente, pensó que era su gato, porque los gatos, sobre todo por las noches, ya sabemos nosotros que, bueno, el nuestro sobre todo uno pasa de todo, el más mayor, pero el que es más joven, bueno, joven, que ya tiene casi 9 años, pero... Sobre todo cuando te levantas por la mañana, es horrible. ¿Cuál? El Odín. El Odín, bueno, pero es que el Odín es tremendo en el sentido de que, bueno, estamos hablando de cosas que no tienen nada que ver con misterio, pero es que Odín es tremendo, que me suena el despertador y a lo mejor está en el... Como un perro. Sí, sí, está en el comedor y como sabe que ya me levanto porque me ha sonado el despertador, viene a saludarme y viene a que lo toque. Es buenísimo. Para que vean, luego dicen que los gatos que no son... Pero es que cuando te tocan gatitos así, es que, a ver... Hay que decirlo, a ver, pero bueno, como queridos los perros. oyentes, ahora vamos con la sombra. Y otra cosa que también es como tiene un ritual, ¿no? Que por la noche nos sentamos ahí los dos en el sofá cuando los niños están durmiendo o intentando dormir y sin amordazarlo ni nada, están porque tienen que ir al colegio y se sube en el sofá y nos lame el pelo. Oye, a los dos. Yo una vez, a ver, sabes que vemos el TikTok, como la gran mayoría de gente, y muchas veces pues hacen vídeos así explicando, ¿no? Bueno, sobre otras cosas energéticas y de los gatos, sobre todo hablan mucho de los gatos, y dicen que los gatos son como detectores de malas energías, cuando tú tienes mala energía que la absorben, ¿vale? Y dicen que el tema este de que te laman la cabeza, que te dé caricias y tal, es porque tu cabeza... no para de darle vueltas a un asunto o sí, porque cosa. Esto relativamente lo que está haciendo no lo hacía meses atrás. Y últimamente pues nosotros tenemos un tema de por medio que no tiene nada que ver con el misterio y tal, que ojalá que al final acabe bien y estamos dándole a la cabeza y buscando muchas soluciones y me parece curioso que el gato haga esto. Dicho esto, volvemos a la sombra. Dicho esto, pues como os decía, lógicamente Elena pues pensó que era su gato, que se llama Nilo, pues que estaba dando vueltas, pasando por el pasillo y bueno, incluso nos dice que le gritó al gato diciendo, ostras, que me has asustado, ¿vale? Y lo fuerte viene ahora, justo cuando termina de decir esto, Nilo, que me has asustado, nota un peso en las piernas y cuando mira hacia abajo, pues el gatito estaba dormidito tranquilamente en sus piernas. Pues la verdad es que se asustó porque no sabe lo que vio, se levantó corriendo, encendió todas las luces y en el pasillo nos comenta que a pesar de ser agosto hacía muchísimo frío. Elena pues nos pregunta, me preguntó, dice, ¿será tal vez una energía que ya vivía allí o es que el gato sabe algo que ella no sabe? Bueno, estamos en las mismas. Pero bueno, entiendo lo del frío, lo que se suele decir que cuando hay algún tipo de presencia espiritual no desciende la temperatura. Y el gato, pero en este caso el gato se vino a sus pies. Sí. Cuando pasó eso, o teóricamente estaba, ya no se dio cuenta, o en ese momento... Bueno, que el gato pase, ella puede entender que el gato sí que pasó y que en ese momento se le puso, pero claro, estaba dormidito. No acabo de entender lo que me escribe del tema del gato. Elena, acláramelo, ¿vale? Y si ha pasado en alguna otra ocasión después de escribir... Que los gatos sí que notan energías o cosas que no puedes ver, sí. Yo tengo una experiencia que es así. Yo hace muchísimos años que ni te conocía, creo que lo he explicado en algún programa. Ni no te conocías a mí, no a ti, que estás escuchando. No te conocía a ti, José Antonio. Tenía un gatito que se llamaba Grey
Muy bueno también, es que tengo muchísima suerte con los gatos. Una vez en casa de mis padres, lugar donde a mí me han acontecido pues cosas extrañas, que no puedo decirlas, no puedo reafirmarlas, que realmente son paranormales, pero sí que por lo menos extrañas, ¿vale? Se quedó fijamente mirando a un sitio que es que no tenía lógica ninguna que lo estuviera haciendo, y es más, lo llamaba y seguía mirando. No tan cosas. Bueno, si tú tienes un gato, una mascota o cualquier tipo de animal que haya tenido alguna experiencia igual, escríbenos tú, porque si nos escribe el gato ya estaríamos con un tema paranormal y más extraordinario, incluso te podrías hacer millonario. Y si el gato habla ya se da leche. Que por cierto, me estoy acordando de aquel caso que he comentado muchas veces, de aquel gato en San Feliu de Llobregat, de aquel piso que comenté, que la gente lo va a recordar, lo pongo... Porque yo al día de hoy, a ver, yo no estaba, y me es muy difícil pensar que pudo suceder, pero bueno, cuando te lo cuenta a través de una cosa, pues conocí a una persona de la inmobiliaria que me contó el caso, de un matrimonio joven que tenía un bebé, que no podía hablar, o sea, no sé qué, y entonces tenían que estar en una casa, y resulta que tenían un gato. Pues pasó una serie de situaciones extrañas, y según ellos, y eso se lo contaron a la inmobiliaria porque salieron en pijama y se fueron con el niño, el gato no, el gato lo dejaron, el gato llegó a hablar. Imagínate. Como si fuera una mujer mayor. Hombre, se podían haber forrado, ¿eh? Y claro, lo que me decía la inmobiliaria, con lo que costó en ese momento poder acceder a esa vivienda, porque les costó mucho, el hecho de que se me presentaran en muy malas condiciones, porque lo pasaron muy mal, y bueno, que es que no volvieron allí. Imagínate. O sea, una serie de hechos extraños, supuestamente extraños, y lo último fue lo de ese gato. Pero sí también hemos hablado del cementerio de animales de Torrellas de Llobregat. No he ido, ¿eh? A No. ver si vamos algún día con los peques. Mis seres queridos, creo que se llama, mis pequeñas mascotas, mis seres queridos. Y bueno, ahora no sé cómo estará. Un día habrá que ir. Vayamos a San Vicente, pues nos pasamos por ahí. Habrá que ir porque, bueno, hay historias muy curiosas ahí, y de varias personas. Y personas que no se conocían ni se conocen entre sí, y cuentan hechos muy similares, con un origen posiblemente paranormal, inexplicable seguro, porque al día de hoy no se han explicado, y tienen su origen allí, en el cementerio de animales. Bueno, pues ahora, después del cementerio de animales, nos vamos a ir hasta Sevilla, donde Ricardo pues me ha puesto los pelos de punta. Os lo digo, os lo digo. Ricardo vive en una casa antigua que era de sus abuelos. Lo más normal, mucha gente pues hereda de esto. Y luego, si puedes acceder a la herencia gracias a los impuestos y si a puedes, todas mira, esas leyes, pues vives en ella. La cuestión es que tiene un hijo pequeño que se llama Javi, que tiene un camión, pues de estos, típico camión, pues que tiene los niños pequeños, de plástico y tal. Bueno, un camión de estos que hacen ruido y que tienen luces cuando los empujas, que si el botoncito, que si tal. Pues bien, dice Ricardo que el otro día, a las 3 de la mañana, ¿vale? Bueno, ya sabéis, las 3 de la mañana, a la hora de la cosa rara. Yo no sé si es que pasa algo a las 3 de la mañana, pero bueno. Empezó a oír la musiquita del camión, pip pip, en marcha, bueno, lo que en teoría el camión pues tenía que hacer. Se levanta el hombre, pues pensando que el niño se había despertado y que bueno, que en vez de ir a decirle nada a él, pues que se había ido a jugar. Entra en el cuarto y se encuentra pues al niño dormidito, ¿vale? No se había despertado. La cuestión es que este camión se estaba moviendo solo, como si alguien lo estuviera moviendo, y bueno, no había nadie. Dice Ricardo que lo cogió, le quitó las pilas y lo guardó en el armario con llave. Pero ¿sabéis lo que es lo mejor? Que a la mañana siguiente el camión volvía a estar
afuera del armario. Yo no sé, a mí me pasa eso y a mí me da... Hemos tenido chungo. varios casos. Hace poco hablamos de un caso similar. Pero bueno, ahí se queda la historia. Bueno, a ver, que ya de por sí, bueno, no rompas el móvil, que cuesta mucho dinero. Y aparte, no lo rompas, que es mi herencia. Y ahí no... O sea, que cuando te compres uno, ese será para mí. Que resulta que Ricardo, si nos está escuchando, que entiendo que sí, ya cuando pasa todo eso, hay algo más, ha sucedido algo más inexplicable en la casa, en vuestras vidas, el camión sigue entre vosotros, ¿qué historia? Porque claro, que ya de por sí es extraño, y más si lo cierras y lo guardas, y está otra vez fuera, extraño ya de por sí que sonara, dice, bueno, va a haber un fallo, le quito las pilas y va que chuta, pero bueno, por muchas pilas que les quite, o muchas pilas que tengas, si lo encierras, el camión que vuelva a estar fuera Es curioso. es curioso. Claro, hay gente que puede estar escuchando y dirán, ¿realmente él se pensó que lo guardó y no lo guardó y lo dejó en el mismo sitio? Yo entiendo que dada esa situación, que son las 3 de la mañana, que esté medio dormido, porque todo el mundo tiene un despertar diferente, Sí. te espabilas. Y más siendo algo relacionado con tu hijo. Claro. Porque que no fuera... Dice, ¿por qué pasa esto? Pues tampoco es nada, no lo veo nada amenazante. Un aviso. Como un aviso, como algo estoy aquí, ¿no? Pues a eso quiero repetirme. Ricardo, si ha pasado algo a posteriori con el tema, pues que se ponga en contacto con nosotros. La próxima experiencia que os traemos, la próxima experiencia y la última de hoy, pues la verdad es que me ha dejado pensando bastante, José Antonio, oyentes. No os voy a dar los nombres porque esta pareja todavía está intentando pues reconstruir su vida, pero os diré que son una pareja peruana de Huancayo, ¿vale? Que lleva décadas viviendo aquí en Barcelona, donde pues como muchos migrantes han echado raíces. El caso es que hace unos meses pasaron pues una época difícil, como muchos de nosotros pues hemos pasado en nuestras vidas, ¿vale? Ya sabéis, el estrés del trabajo, la hipoteca, los años pues que lógicamente a todos nos pesan, y un día, por pura curiosidad o quizás por desesperación de encontrar algún tipo de respuesta, pues mira, no se les ocurrió otra cosa más que comprar una tabla Ouija antigua pues de un mercadillo, que ya tuvieron suerte, porque yo no suelo ver Ouijas en los mercadillos, claro, no sé qué tipo de mercadillos deben de haber allí en Barcelona. Bueno, a ver, está el mercado de Sant Antoni, luego también los encantes, A lo mejor puedes encontrar algo. hay varios mercados de ese tipo, bueno, pero que vendan, o sea, no es lo más normal. Libro de misterio sí, bueno. Y encima, según qué colecciones antiguas, se suena la parra y te pide mucho dinero, pero Ouija como tal, yo nunca he visto. Bueno, la cuestión es que ellos pues buscaban respuestas, bueno, también un poco de distracción. Ellos pensaban pues que iba a ser un juego de una noche, una tontería, bueno, eso es lo que ellos pensaban. Pero la cosa empezó a ponerse fea a los pocos días pues de hacer esta Ouija. Y ojo, no hablo de ruidos extraños ni de sombras en la pared, hablo de algo peor, ¿vale? De la sospecha. Eso ahora os explicaré. Empezaron pues a tener discusiones horribles, pues por cosas pues que no tenían sentido, ¿vale? Cosas que a lo mejor antes no le daban importancia, pues ahora se las daban. La tabla o lo que fuera que atrajeron aquella noche, pues como que empezó a contarles cosas en el oído, ¿vale? Empezaron a escuchar pues voces. O sea, ya se salía fuera de lo que la propia Ouija en sí, claro. En las sesiones le contestaba. ¿Cómo? Que ya, o sea, empezaron a escuchar cosas. No, empezaron a escuchar cosas, pero claro, estas cosas, lo que les estaba diciendo eran mensajes, ¿vale? Que ellos interpretaban de forma errónea.
pero y estos mensajes eran sobre el otro, era como si quisiera que constantemente Vale, estuvieran discutiendo. Ella, pues, o sea, él, ¿vale? Pues empezó pues a creer que ella le escondía dinero, ella empezó a convencerse de que él tenía una doble vida y la tabla se convirtió en un tercer miembro de la casa, por llamarlo de esta manera, porque este miembro lo que hacía era sembrar odio entre ellos. La situación, pues lógicamente, llega a un punto límite. Estaban a punto de firmar los papeles del divorcio con las maletas hechas después de 20 años de historia compartida y nos comentan que es que se miraban con tal desprecio que no se reconocían ni ellos mismos, ¿vale? La gota que colmó el vaso fue cuando ella, pues harta, decidió tirar la tabla a la basura porque pensó que tal vez, bueno, lo que decíamos de la cajita, ¿vale? Que tenía, de la cajita que enterramos, pues bueno, llega un momento que empiezas a pensar, ostras, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué es lo que tengo? Sí, porque no sabes, te pones a pensar, pues, ¿qué ha podido cambiar en mi vida en este tiempo? ¿Qué ha podido pasar? Claro. Y hasta que llegas a la conclusión, que a lo mejor no es, pero dices, es que solo ha pasado esto. Claro, que buscas explicaciones por todos lados. La cuestión es que esta chica tira la tabla a la basura, pero, curiosamente, a la mañana siguiente, cuando se despiertan, la tabla estaba otra vez sobre la mesa del comedor. O sea, como el cochecito, pero con la ouija. Como el camión. Sí, pero es que curiosamente también tenía una marca de quemadura justo encima con los nombres de ellos grabados. ¿Vale? Ojo. Fue, supongo, ahí en ese momento donde se dieron cuenta que no era que se llevaran mal. Entendieron que era algo o alguien que se estaba alimentando de su relación para poder romperla. O al menos esto es lo que ellos piensan y por eso nos escriben para comentarnos su amarga experiencia. Tiraron la tabla, hicieron una limpieza profunda en la casa y desde entonces... O sea, la tiraron y no volvió a aparecer. No volvió a aparecer, pues hicieron una limpieza. Bueno, esto ya es el tema de las limpiezas y tal. Bueno, ya supongo que habrá gente que sea honesta y que realmente haga bien estas cosas. Bueno, que tampoco dicen si la hizo alguien o si la hicieron ellos. No. Claro. No, pero bueno, entiendo que si estamos hablando de algo tan fuerte, se la habrá hecho a alguien que pueda entender, más o menos. Porque claro, a mí me puede pasar esto. Bueno, es que me estás mirando con la cara de... Sí, que el hecho es que yo ya he tenido tantas experiencias... Por eso te digo que tampoco voy a entrar al tema de las limpiezas, ¿vale? Sí. Por eso he dicho que entiendo que... Y alguna gente que se dedica a eso que dices, hija mía, límpiate de tu vida, o hijo mío, límpiate de tu vida antes que limpiar la casa a los demás. ¿Entiendes? Ya, que sí. Bueno, la cuestión es que nos comentan que después de esto, pues están intentando, la cosa va mejor, que están intentando recuperar la confianza, pero que sí que es verdad que respecto al tema de la tabla de Ouija, que aún no teniéndolo allí y habiendo hecho pues esta limpieza, supuesta limpieza, pues que siguen como sintiendo que algo hay ahí, que esa tabla va a aparecer en cualquier momento o cualquier cosa. Bueno, pero eso también entra en juego todas las heridas que se abrieron en ese tiempo y luego algo tan difícil de calmar como es la mente humana. Ahora ya no sabemos si es parte de la experiencia con la Ouija o no, que de hecho no sabemos si es el origen o no. A ver, cuando ya tiras la Ouija a la basura, te vuelve a aparecer y aparece con tus nombres Hombre, pues a ver, ya es como decir, ¿qué dice, está pasando? Bueno, esa duda ya la tengo un poco despejada, ¿no? Y nada, bueno, que nos vayan comentando, ¿no? Si han tenido algún tipo de experiencia. Yo lo que me alegro posterior. es que la cosa se haya encauzado, que estén intentando recuperar esa relación, porque sobre todo si ellos saben que o imaginan que todo viene a raíz de eso, pues oye, después de tantos años, por culpa de vete tú a saber el que, jolines. O sea, si hay una confianza, se vienen a otro país, se inician una vida nueva, están tantos años bien y pasa esto. Mira, a mí me recuerda, y ya que yo soy como
no sé, como los viejos, que bueno, yo soy viejo, ¿no? Pero que tengo historias para todo. Que en la ermita de San Ramón, en Sant Boi de Llobregat, hay un punto que cuando pasas, Sí. que vas se tan... pelean de sí, las que luego parejas. algunos investigadores han difundido el tema como le ha salido Bueno, eso déjalo aparte. de la punta del pijo, y resulta... esa boca. pues resulta... haré un apunte sobre el tema. Que resulta que... Y lo he vivido no yo, lo he presenciado con gente. ¿Sí? Que ha pasado ese punto y han sentido todo lo negativo del mundo. La necesidad de discutir. Sí, una necesidad de discutir. Bueno, cada vez que hay gente que tiene necesidad de discutir desde que se levanta hasta que se acuesta. Pero bueno, cuando conoces a esa persona y la conoces de años y ves esa reacción, dices, joder, esa no sé si será verdad, pero es justo en ese punto. Y encima sin saber la existencia de esa historia, tú sí, pero esa persona no. Uh-huh. Pues, oye, cuando pasó ese punto, que un poco se me enzarzan dos personas, cambió. O sea, no sé si será real o no, fue... ¿Pero estas personas sabían que por ese punto pasaba eso? Una de ellas no, que fue la que reaccionó así. Vale. La otra desde sí, un principio. la otra sí, por eso yo creo que por eso, que aunque sí que me comentaba que había necesidad, no sé, como si cuando te pasa a ti, ¿no? Que te calentí, te pone así, como no haya presión, pero como salía del tema, no reaccionó más peor, porque sabía del tema. Y entonces, eso de si uno no quiere, dos no se pelea, en este caso sí sucedió. Bueno, mira, pues mejor. Y eran personas que se llevaban totalmente bien, ¿vale? Y nada, pues eso es un caso ahí, que está ahí. Y nada, pues... No quieras pelear conmigo, ¿eh? No quiero pelear contigo. Y nada, pues, ¿que me puedes dejar aprovechar para decir una cosa? Sí, di lo que tú quieras. Bueno, a ver, yo soy una persona que, como dice Yolanda, ahora es que ahora no podemos investigar. ¿Qué se entiende por investigación? Sería otra cosa. A mí me gustaría que los temas de misterio avanzaran, ¿vale? Aquí nos hacéis llegar muchos casos, tenemos muchos casos en preparación, de gente que nos ha enviado sus audios, algunas personas que han enviado a otras radios también, pero bueno, esto no se trata de ver quién la hace antes, la exclusiva mundial del mundo. Pero si realmente queremos avanzar en el tema de misterio, y hay casos que se dan, que hay pruebas tangibles, que hay multitud de testimonios, y que tú sales a decir que lo has investigado, como mínimo, pregunta, y más, si conoces a la persona, como mínimo, pregunta. Oye, Ya sé por dónde vas. ¿me puedes pasar lo que tú has grabado? ¿Me puedes pasar tu historia? Aunque no hacía falta, porque lo has leído, coño. O sea, que sacas en un libro, que sacas no sé qué. Pero bueno, que eso se llama investigación. Cuando yo sé algo, o sea, cuando yo no sé algo, pregunto. Y lo dejo ahí, pero tampoco me quiero meter... No, es que no te merece. No, porque no me merece, pero bueno... que no digamos que investigamos, que luego tú dices, y lo repito por segunda vez en el programa, es que nosotros no investigamos. Por eso jode cuando dice, es que en investigación que hacemos, que has investigado. Has puesto 4 cosas, que se dijo en un primer momento, que luego toda esa investigación fue maravillosamente, aunque al día de hoy no se sabe lo que pasó, pero que lo voy a dejar ya. Te voy a dar collejón. No, sí, pero no voy a decir nada más. Pero es eso, que me gustaría que los temas avanzaran de alguna manera. Bueno, ya te digo, pues te puede haber sentado mal. No me ha sentado mal, me ha sentado como si yo, por ejemplo, difundimos un caso, yo intento, un caso me refiero de histórico, un caso que haya hecho otra persona, ¿vale? Pues pregunto a la persona en cuestión, porque si no, ¿qué estoy haciendo? Además es que la mayoría de gente de investigadores no ponen pegas, o sea, te pueden informar o lo sacas tú, que para eso está. Bueno, el pan de cada día en el misterio y ya está.
Y nada, dicho esto, José Antonio, buscadores... Es que no te quiero... No, si no voy a hacer nada, si no voy a hacer nada. de la lengua porque ya sabes que yo... No, si tampoco me he avanzado con el tiempo. Con el tiempo y el paso de los Llevas años... mucho tiempo sin quejarte de cosas del No, pero que he avanzado mucho porque, mira, oye, no he dicho nombres, tampoco me he puesto así demasiado de esto, pero solo he dicho una punta ahí básico. Pues estamos ya acabando, ¿no? Sí, estamos ya acabando y nada, simplemente daros las gracias a todos por habernos acompañado una semana más y nos vemos, nos escuchamos, ¿dónde? Aquí, en el próximo programa. Y recuerda, no todo está explicado. Seguimos buscando. Seguimos buscando. Cada semana tenemos una cita con el misterio, buscando las respuestas a lo desconocido. Acompaña a José Antonio Roldán, Yolanda García y a todos los testimonios que cada semana nos acompañan en La Búsqueda. Un programa donde hablaremos del misterio con normalidad. En La Búsqueda. Queremos saber tus experiencias con lo paranormal, ovni, insólito y extraordinario. Escríbenos a enlabúsquedaradio@gmail.com. Manda un mensaje a nuestro WhatsApp o Telegram 673 44 50 80. Esperamos tu participación en ELB. En La Búsqueda no se hace responsable de las opiniones vertidas por los invitados, colaboradores y oyentes mediante sus intervenciones en este programa.